Meses después llegó un video a mí donde vi el cuerpo de mi hijo cuando se estaba calcinando. Pero dentro de todo esto, no viendo no viéndolo como la tragedia, sino que yo fui cerrando esos ciclos. O sea, el haber llegado al accidente, el haberme permitido ver lo que realmente era, me hizo llegar a una aceptación más rápida. Porque el dolor era diferente al que puede sentir cualquier otra persona. Yo lo desconocía. O sea, me decía, ¿por qué yo no siento tanto dolor? Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. Bienvenidos a God's Plan Podcast. Estamos ya en nuestro tercer capítulo de la quinta temporada y hoy vamos a tratar el tema del duelo. Para ello he traído a María Gracia para que nos hable de este tema, ya que ella ha profundizado muchísimo en este tema. María Gracia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias y gracias por la invitación. Simplemente puedo decir que soy una mujer que ha aprendido a llevar un proceso de duelo distinto y logrando ser parte o ser fuente de inspiración para alguien más. Cuéntanos, María Gracia, ¿cómo comenzaste o por qué comenzaste a profundizar en este tema? La verdad que todo vino solo. El profundizar en el tema fue dándose poco a poco y paso a paso. A raíz de perder a mi esposo y a mi hijo en un accidente aéreo hace ya 7 años y medio, logré hacer un proceso distinto. Poder sonreír de la vida, donde fui juzgada, fui criticada por haber sonreído antes de que la gente se imaginara que eso no podía existir, no podía suceder, porque como yo perdiendo a mi hijo y a mi esposo, yo pudiera sonreír nuevamente. Y ahí empecé a entender que poco a poco fui dejándole ver a las personas que sí se puede, que sí puedes sonreírle a la vida, que vale la pena seguir viviendo y sonreírle, yo creo, a todo lo que llega a ti desde el amor. ¿Nos pueden contar un poco cómo fue ese proceso en cada una de sus etapas? Bueno, yo en principio debo reconocer que automáticamente pensé que había llegado a la aceptación rápidamente. Y eso fue en las misas, en el novenario, ya yo cerca de la misa número 5, yo ya estaba más tranquila. O sea, el proceso se fue dando poco a poco. Yo no sabía lo que eran las etapas del duelo, yo no sabía ni siquiera cómo se iba, cómo podía yo transitarlo de una forma distinta y que lo estaba haciendo, desconociendo que era lo que me estaba beneficiando a mí. Y fui poco a poco viendo un día a la vez cómo amanecía, qué sentía, cómo estaba cada día, o sea, cómo iba transitando esos procesos desconociéndolos hasta que llegué un diciembre, después de 5 o 6 meses, empecé con mis terapias psicológicas y ahí fue que entendí que habían etapas de duelo. Y me di cuenta, yo le decía a mi psicólogo, pero es que yo pasé rápido la aceptación. Y me dice, no necesariamente todos pasan por todas las etapas del duelo, pero sí hay unas etapas que a veces son imperceptibles, que ni siquiera te das cuenta que las estás transitando. Y a mí eso me quedó y lo fui analizando. Hoy en día puedo decir que doy gracias a Dios de haber pasado y superado eso rápidamente. La rabia fue muy poca. Agradezco no haber llegado a la depresión. Agradezco haber pasado a la aceptación, pero de una forma como un salto cuántico, porque así fue que lo sentí. Y bueno, aquí estoy. Hoy en día sí quiero seguir avanzando y quiero seguir viviendo. Ahora, háblanos un poco de tu esposo, de tu hijo, cuántos años tenía tu hijo, qué fue lo que les pasó. Bueno, mi esposo tenía 46 años, mi hijo tenía 16, una semana para cumplir 17. Y bueno, ellos salieron a volar, mi esposo era piloto y ellos siempre lo hacían. Ese día yo no sabía, yo desconocía que ellos estaban volando. Y recibo una llamada donde me dicen, ¿dónde está Pascual? Y yo, pues, no lo sé. Me imagino que si me estás llamando, me llama un piloto y digo, si me estás llamando es porque algo pasó y sabes que él está volando. Y en ese momento me dijo, mira, el avión está desaparecido. Yo no lo podía creer, yo ni siquiera sabía que estaban volando. Yo había conversado con ellos como 2 horas antes del accidente, 1 hora antes del accidente. Y bueno, obviamente ya ellos sabían todo lo que había sucedido. Era inevitable que ellos ya habían caído y que habían fallecido, pero ellos no me lo podían decir estando yo sola. Luego de esto, pues fue en transitar, en reconocer todo lo que estaba sucediendo, aceptando que llegué hasta el sitio del accidente y reconocerlos allí, vi mi esposo calcinado, que fue el único cuerpo que vi presencial,
porque el de mi hijo asumía que no. Yo pregunté, ¿dónde está el cuerpo de mi hijo? Y me dicen, ya lo sacamos. Pero yo me quedé tranquila, tampoco quise indagar, ni preguntar, ni lo quiero ver. Claro, ellos se dieron cuenta que yo no vi que estaba allí. Y bueno, meses después llegó un video a mí donde vi el cuerpo de mi hijo cuando se estaba calcinando. Pero dentro de todo esto, no viéndolo como la tragedia, sino que yo fui cerrando esos ciclos. O sea, el haber llegado al accidente, el haberme permitido ver lo que realmente era, me hizo llegar a una aceptación más rápida. Porque el dolor era diferente al que puede sentir cualquier otra persona. Yo lo desconocía. O sea, yo me decía, ¿por qué yo no siento tanto dolor? Y claro, hoy en día, después de 7 años, puedo decir, incluso hasta menos, puedo decir que es que yo viví plenamente con ellos. Esa plenitud que logramos llevar nosotros es la que hizo que yo hoy en día esté como esté, y hasta esos momentos. Yo sentía esa fuerza. Es más, yo en un momento conversé con Dios y le dije, si ellos se cayeron y están malheridos, apiádate de ellos y llévatelos, porque ellos no lo van a soportar. 2 personas llenas de vida, un adolescente que se quería comer el mundo y que era, dentro de su grupo, dentro de su familia, era el alma de todos. Entonces yo decía, bueno, ellos no lo van a soportar. Obviamente yo desconocía que ellos ya habían fallecido, pero esa fe fue la que me hizo poder llevar todo esto. Gianfranco, un adolescente lleno de vida, un adolescente que era el líder de su grupo, y cuando hablo de líder me refiero a un líder bueno, porque siempre donde estaba él, la luz que irradiaba entre sus compañeros, y que hoy lo digo porque sus compañeros me lo decían, luego que él fallece, que él parte, me dicen, pero es que Gianfranco nos enseñó tantas cosas, y empezaron a conversar todo lo que Gianfranco les decía, y yo dije, ok, ahora entiendo por qué se fue a tan temprana edad. Y mi esposo, un hombre trabajador, 100% dedicado al trabajo, 100% a la familia también, porque dentro de todos nosotros éramos 3 y siempre estábamos juntos, siempre tratábamos de que las cosas que se hicieran, lo hiciéramos como familia. Ahora, algo que no entiendo, que me deja como una gran duda. Yo escuchando un poco la historia, y bueno, mientras la escucho, pienso en mi mamá, pienso en personas que conozco que les he acompañado durante este tipo de procesos de duelo, y veo cómo hablas con esa tranquilidad, con esa paz, y me pregunto, una mamá y una esposa que pasa por algo tan duro, realmente, sobre todo esos primeros meses, ¿cómo te mantuviste firme? ¿Cómo no caíste en una depresión, en la desesperación? No fue fácil, y no puedo decir es que María el día siguiente de la cremación ya todo está perfecto. No. Obviamente transité momentos difíciles, me permití llorar, me permití tener mi espacio, conversar con ellos. Y sí, yo entiendo la duda, porque no es fácil, pero es que yo no lo viví, llegar a una depresión. Entonces, si tengo que decir exactamente cuál es la fórmula, no la tengo. Si me preguntas, ¿cuál crees tú que puede ser la razón? Yo lo diría fácilmente, vivir en plenitud mientras ellos estuvieron en vida. Y esa fue la razón, y es lo que yo he estado analizando en todo este tiempo, el por qué en ese momento yo no llegué a caer en depresión. Es más, mi familia estaba tan preocupada de mí que decían, ¿dónde está el arma? Mi esposo siempre estaba armado y él era cazador, y empezaron a buscar todas las armas que pudiesen existir, porque asumían que yo podía llegar a cometer un suicidio. Y yo decía, pero es que a mí nunca me pasó eso por la cabeza. Pero sí me preguntaba, ¿por qué no hay tanto dolor? El dolor estaba, pero desde una forma distinta. Sí los extrañaba, sí los extraño, sí llegan momentos hoy en día todavía, y más con este proceso en el que estamos, sí me llega la nostalgia. Pero es que cada vez que los recuerdo, la sonrisa llega a mí. Entonces, yo simplemente puedo decir, ok, lo acepto, veo si lo entiendo, busco el por qué, o más el para qué que el por qué, y me permito dejar fluir. Ahora, cuando buscas ese para qué, yo, a partir de mis estudios de teología, sé que si Dios es un Padre bueno, solo puede permitir el mal para poder sacar de ese mal algo bueno. Entonces, cuando buscas ese para qué, si has podido reconocer
algo bueno que haya salido de un suceso tan triste? Algo no, mucho. Mucho, porque hoy agradezco, y no es que agradezca que ellos no estén, No, porque me encantaría que estuvieran conmigo, pero logré, conocer la palabra resiliencia que desconocía, que mi terapeuta fue la que me hizo verla y decir, ok, tú eres una mujer resiliente, ¿y qué es eso? Le decía yo, ¿con qué se come eso? Y mi para qué fue ver cómo la juventud se acercaba a mí, cosa que a mí me llamaba la atención porque yo decía, ¿qué quieren ellos de mí? ¿Qué están buscando todos esos adolescentes de María Gracia? ¿Cómo María Gracia puede impactar en positivo en estos jóvenes? Y fui entendiendo que ellos lo que necesitaban era ser escuchados. Y cuando ellos necesitaban ser escuchados, yo decía, ok, ya estoy entendiendo. Y yo le digo a Dios, bueno, yo estoy aquí porque tú me tienes aquí por una gran misión. Tú tienes que decirme cómo puedo hacer y qué puedo hacer. Eso fue desde el principio lo que yo me repetía. Y en una búsqueda de hacer algo en positivo para mí, dejo de trabajar y ahí decido ser conferencista. Se abre una cuenta de Instagram de un movimiento dedicado a jóvenes donde el propósito fundamental era honrar a mi hijo, honrar todo lo que mi hijo de una forma u otra dejó en muchos jóvenes. Y yo decía, ok, si esto está aquí, esto debe ser mi camino, porque yo no entendía por qué yo seguía aquí y seguía entera, que es lo que más la gente me pregunta, ¿cómo logras avanzar en la pérdida de tu hijo y de tu esposo? Incluso me dicen, el esposo se pudiese entender y a lo mejor tú después consigues otra pareja, pero un hijo, y es que el amor es igual para los dos. Yo no puedo diferenciar entre ellos, porque aunque sí, el amor de mi esposo permitió que naciera mi hijo. Entonces, es una de las cosas que yo bendigo todos los días del haber vivido en plenitud con ellos. Y sale un proyecto maravilloso donde se fundó Juventud Plena, este movimiento para jóvenes, inicialmente para jóvenes, y bueno, después empezaron los adultos, ¿y por qué nada más los jóvenes y no los adultos? Y yo, ok, me tocó asimilar algo distinto que yo no estaba acostumbrada ni que yo lo había pensado, porque no lo había pensado así. Bueno, pero dije, ok, si este es mi camino, vamos a ver qué pasa. Y allí, bueno, empezó este torbellino, que ya son 6 años, con el movimiento, y simplemente era una página de Instagram donde yo escribía todas las mañanas lo que sentía, cómo amanecía. Ok, vamos a ver qué pasa. Yo empiezo a hacerlo, yo ni siquiera sabía que existía Instagram. Yo empiezo a usar el Instagram cuando ellos parten. Y era por la cuenta de mi hijo, que después que me entero empiezo a ver la cantidad de personas escribiendo, la cantidad de personas solidarizándose. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo desconocía este mundo. Y bueno, hoy en día agradezco el tener el movimiento, hoy un movimiento para adultos y para jóvenes, no nada más por jóvenes o para jóvenes, donde aprendemos todos los días. Todos los días tengo un gran aprendizaje en mi vida. ¿Y cuál es el objetivo del movimiento? El objetivo de Juventud Plena es llevarle a las personas que sí se puede transitar un duelo de una forma distinta, pero todo decide si tú lo quieres transitar y permitirte ayudar. Porque si yo no me permito ayudar, ¿cómo le puedo ofrecer ayuda a alguien más? Si yo no sano en mi proceso de duelo, si no aprendo a trascenderlo, ¿cómo puedo decirle a alguien más que hay formas de hacerlo? Ahora, has hablado de la aceptación. ¿Y cómo se logra la aceptación cuando uno ha perdido un ser querido y realmente uno no quiere que eso haya sucedido? ¿Qué recomiendas para llegar a esa aceptación o en qué consiste realmente la aceptación? Los procesos y las etapas están. ¿Cómo las vamos a vivir? No lo sabemos. ¿Cómo las vamos a transitar? Porque si bien es cierto que hay una forma que Elizabeth Kubler-Ross dice que son las etapas de duelo, pero es que no todo el mundo transita el duelo de la misma manera. A lo mejor nosotros podemos tener un mismo duelo por la pérdida de alguien, en este caso hablamos de pérdida física, pero a lo mejor el duelo es muy universal. El duelo suyo lo va a llevar de la forma que lo quiera llevar, y aunque sea por el mismo doliente, yo lo puedo llevar de una forma distinta. ¿Qué? Aceptarlo, querer hacerlo. Porque si yo no me permitiese aceptarlo, ni siquiera me lo hubiese experimentado. Yo insisto, y se lo digo a todas las personas que me pueden ver y que me puedan escuchar, es que hay que tener amor. Si aprendemos a transformar ese dolor en amor, ellos van a seguir estando. Siempre hay un dicho que dice, no muere el que se va, sino el que se olvida. Y aquí lamentablemente tenemos un tabú donde decimos, déjalos ir, no los llores, no estés pensando siempre en ellos, guarda las fotos. O sea, yo todavía al sol de hoy agradezco que seguir en la misma casa que vivía con ellos,
agradezco seguir honrando lo que hacíamos en familia juntos y es lo que me llena de paz y me hace entender que mi aceptación llegó en el momento que mis lágrimas no eran por dolor, sino por agradecimiento. Agradecer que ya ellos no estaban, pero que lo que viví por 17 años conmigo, los 25 años de matrimonio con mi esposo, no los puedo olvidar en unos 2 años, 7 años, no sé cuánto tiempo, yo no sé cuánto tiempo voy a durar en este plano, pero lo que esté, lo voy a hacer con un propósito de vida para hacer el bien a otra persona y hacerles entender que hay que permitirse buscar esa ayuda que necesitamos para aprender a transitar un dolor de una forma distinta. Sí, yo he notado en personas que he acompañado durante este proceso que cuando las personas están todavía pensando en ¿y si hubiésemos hecho esto? ¿Y si hubiésemos hecho aquello? ¿Y por qué me pasó a mí? Y todas esas cosas, uno ve que como que todavía no han aceptado realmente lo que sucedió. Entonces yo a veces a las personas les digo, ahorita, ¿cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Entonces si las personas, no sé, se le murió su mamá y me dice, mi deseo más profundo es poder estar con ella en este momento, todavía no lo he aceptado. En cambio, cuando la persona me dice, mi deseo más profundo es poder salir adelante, entonces ahí es que ya lo va aceptando. Pero sí he notado que ese paso, en algunos casos, es muy difícil, es muy duro, pero es necesario que cada persona lo vaya dando. Es que si no sufrimos y si no pasamos adversidades, ¿cómo nos superamos o cómo mejoramos? Si no se nos presentan todas estas cosas en la vida que nos cuesta y que nos causan dolor, pero que lo aprendemos a manejar, no vamos a saber si estamos capacitados para hacerlo. Por eso es que todas las adversidades llegan, pero ya depende cómo la quieras llevar adelante. Y una de las cosas que yo agradezco enormemente cuando las personas me preguntan, porque no es lo orgánico. Lo orgánico es que nuestros hijos nos despidan, más no que nosotros despidamos a nuestros hijos, por tiempo o por calidad, como lo queramos ver. Pero si nos abrimos un poquito, y hoy en día yo tengo un lema, padre, yo creo que mis ángeles me quieren ver sonreír. Y yo sé que ellos están bien, así como hablo en mi primer documental, ellos están bien, yo sí así lo creo. Y yo así considero que ellos me quieren ver a mí. Yo no creo que mi esposo y mi hijo quisieran verme a mí derrotada o caída o sin poder avanzar. ¿Que hay que buscar ayuda? Sí. Eso es lo primero que yo le digo a todo el mundo. No podemos solos, tenemos que buscar la ayuda. ¿Cuál es la ayuda la que mejor considere que se puede hacer? Hay personas que se pueden aferrar a la fe, hay personas que se aferran a las terapias, hay personas que buscan esa red de apoyo como estamos nosotros hoy en Juventud Plena, hay personas que simplemente creen que pueden transitarlo solos. Yo los felicito si lo logran hacer, porque no digo que no se pueda hacer, pero yo creo que acompañados es como más llevadero el dolor y si aprendemos de otras personas y poder sumar un poquito de cada herramienta que nos pueda dar la gente y guardarla para que luego podamos ver, ok, hoy me sirve esta herramienta, vamos a practicarla, vamos a ver si funciona. Entonces hay que buscar ayuda. ¿Cuál? La que cada quien sienta bien. Ahora, dices que en tu caso supiste que habías aceptado cuando pudiste reconocer en las lágrimas más un agradecimiento por todo lo que vivieron juntos que una tristeza por no tenerlos. Ahora, en el caso cuando uno acompaña a personas en este proceso, como que cómo ellos se dan cuenta que ya han aceptado, porque en tu caso veo que conseguiste un propósito que tiene directamente que ver con lo que te sucedió, hacer esta organización, este movimiento, ayudar a personas en esos procesos, estás viendo los frutos de todo eso, pero tal vez hay personas que no están llamadas a hacer todo eso, pero que también necesitan como que reconocer que ya han podido aceptar. O sea que no es solamente una resignación de simplemente, bueno, me toca aprender a vivir con esto, sino realmente no solo aceptarlo, sino intentar sacarle un fruto positivo a todo esto. Eso es muy difícil, poder indagar y poder saber hasta que no lo empiezas a vivir. Y a mí, si me preguntas hoy en día, ¿cuál sería la mejor herramienta que le puedo dar a las personas? Escúchate. Escucha tu corazón. Pregúntate, que la mejor persona que te va a decir qué siente y cómo se siente eres tú. Yo puedo decirles miles de cosas, pero si no lo experimentan directamente, va a ser difícil que se lo permitan hacer. Y para mí fue muy importante el escucharme, el decirme, ok, María Gracia, ¿qué sientes hoy? Y una de las cosas que me ayudó a mí fue la escritura. Cuando yo hacía en ese Instagram y escribía en ese momento con un teclado,
yo cada vez que escribía un post, yo me sentía libre, me sentía feliz. Y cuando esas lágrimas, que en algún momento eran de dolor, hoy en día era de satisfacción. El poder recordar todas las cosas que yo hacía con mi hijo, por ejemplo, que es a veces lo que asumimos en teoría que es lo que más duele. Yo creo que el dolor de ellos, aunque sea distinto, pero es un dolor muy grande y un amor muy profundo. O sea, se suena paradójico, pero es una realidad. Y cuando no transitas el dolor profundamente, no llegas a conocer el amor verdadero. Es mi forma de haber aceptado. Y sí, yo me escuchaba, yo me permitía, yo decía, ok, María Gracia, ¿por qué no estás sintiendo tanto dolor? Y llegué a juzgarme, llegué a decirme, ¿qué pasa? Porque yo no siento el dolor como cualquier mamá lo pudiera sentir. No, aquí está pasando algo. Y empezaba a preguntarle a las personas si es que que veían en mí que yo estaba siendo como una mala madre. Y cuando empecé a decir, ¿sabes qué? Lo que piensa la gente no es lo más importante. Aquí lo más importante es cómo me sienta yo. ¿Y qué quiero yo para mí? ¿Cómo quiero avanzar? Porque sí, es verdad, ellos no están, pero ellos siguen en mi corazón. Podrá venir otra pareja. Yo tengo hoy en día, gracias a Dios, Él me regaló muchos hijos de corazón. Pero el espacio de Gianfranco y de Pascual siempre va a estar allí. O sea, eso no lo va a quitar nadie. Y para mí es una gran bendición haber vivido con ellos en plenitud de lo que vivimos. Y que hoy esos recuerdos bonitos pesen más y vayan por encima del dolor que yo pude haber sentido por su partida. Entonces yo me siento plena. Qué bueno, qué impresionante. Impresionante. Porque muchas personas más bien esos recuerdos bonitos tal vez les podrían traer una mayor nostalgia de que tenía algo increíble que ya no tengo, pero creo que en tu caso has sabido valorar lo que tuviste, pero también valorar lo que tienes ahora. No simplemente quedarte viviendo en el pasado, sino que realmente estás viviendo en el presente. Es que ahí es donde viene lo más valioso de toda esta situación, sí, porque yo no lo llamo, no lo quiero llamar como tragedia, sino mi situación de vida, lo que me tocó en este plano. Y sí, suena difícil decirlo como lo aceptaste, pero es que es amándome, yo me quiero, yo me amo, yo me permito. Y yo sé que fui hasta el día 6 de agosto del 2016 la madre y esposa abnegada a su familia. Y hoy en día sí, los amo y los adoro, pero ya ellos no están físicamente, pero ellos siguen estando en mi corazón. Y eso es lo que me hace avanzar. Y hoy en día cualquier cosa que yo hago, ellos están de primero. Yo ahorita estoy por lanzar un próximo documental y la imagen de todo lo que estamos haciendo es el rostro de mi hijo. Y cuando logro ver todo lo que estamos haciendo y todo lo que el movimiento ha logrado en sanación de muchachos, en esos adolescentes que se han quitado esos pensamientos locos que a veces no, como decimos en la loca de la casa, que siempre van pensando en el tema de suicidios o en el tema de depresiones o porque se pueden hasta deprimir porque la uña no le creció como querían. Y yo digo, no, ya va, aquí hay mucho que dar y todo lo que yo hago es agradeciéndole a mi hijo todo lo que nos regaló a nosotros. Entonces para mí esto es un orgullo. Para mí ver este movimiento que avanza, ver en lo que yo me he convertido, en la mujer valiente que soy hoy en día, que quiere seguir viviendo y que ama lo que hace, creo que tiene mucho valor. Y ellos están siempre presentes conmigo. Sí, yo creo que el amor ha sido algo fundamental en todo esto porque, bueno, según Jesucristo, hemos venido a esta vida para aprender a amar. Y si llegamos al final de nuestra vida y realmente no sabemos lo que es amar, pues nuestra vida no ha valido la pena. Y realmente el dolor puede ser un lugar privilegiado para aprender a amar. Es que Él es el que nos enseña. Sí, y el dolor incluso, o sea, amar es comprometerse de una manera sagrada, de una manera profunda por el bien y la felicidad del otro. Y claro, amarnos a nosotros mismos es comprometernos por el bien y la felicidad nuestra. Pero en el dolor uno busca ese compromiso, de alguna manera queda purificado, porque de alguna manera uno sabe que alguien te ama cuando esa persona está dispuesta a sufrir por ti. Entonces, en medio de ese dolor es que ese amor muchas veces se pone a prueba. De verdad que impresionante cómo estas verdades que yo las he ido aprendiendo por mis estudios, por la fe o con algunas experiencias, las puedo ver en una persona. Cómo realmente el dolor puede convertirse realmente en amor. Eso es impresionante. Sin duda alguna, esa es mi bandera. ¿Cómo pudo María Gracia transformar ese dolor en amor? Y yo
Yo tuve puedo decir, dos grandes actos de amor o actos de amor con mi esposo o como nosotros como familia. Una, cuando yo no me lograba embarazar, no lográbamos concebir, y yo le dije una vez a mi esposo recién casado, le dije, mira mi amor, yo entiendo que nosotros somos jóvenes y si yo no puedo tener hijos, yo quiero que tú seas libre y puedas tener hijos. Y ese fue mi primer acto de amor, que él me decía, tú te volviste loca, ¿cómo me vas a decir eso? Pero era en el momento, yo lo veía de esa forma, porque él tenía el derecho de tener hijos, si era yo en ese caso la que no podía. Y luego cuando fue el momento del accidente, el haberle dicho a Dios, si ellos están malheridos, apiádate de ellos y llévatelos, porque yo lo iba a soportar. Es poder poner mi sufrimiento para que ellos no sufrieran. Era lo que en ese momento, va a parecer hasta loco, pero fue lo que me hizo a mí entender, ok, María Gracia, esto que está saliendo de tu corazón, lo estás diciendo con amor. Claro, eso lo supe yo después, no en el momento que lo dije, pero es que hoy en día sigo agradeciendo ese momento. Porque fue lo que me hizo ver, ok, aquí hay algo positivo que vamos a sacar, vamos a ver qué va a hacer. Después de los días, por supuesto. Pero dije, me voy a permitir que vaya fluyendo todo lo que tenga que venir. Si vienen lágrimas, van a salir las lágrimas. Si vienen sonrisas, van a salir las sonrisas. A veces hay personas que piensan que el luto es simplemente andar vestido de un color. Para mí eso no es así. Yo creo que el duelo, el verdadero luto y el verdadero dolor va en tu corazón. ¿Cómo lo quieres llevar? ¿Cómo lo quieres transitar? Y aquí estoy. Bueno, de verdad muchísimas gracias porque nos has dado varias herramientas. A mí me queda, por ejemplo, el tema de pedir ayuda, también el buscar aceptar, buscar reconocer como algún sentido que uno le puede dar a ese dolor, buscar como que para qué, no solo el por qué, sino el para qué. Pero lo que más me llevo, que de verdad me encantó, es cómo transformar el dolor en amor. Siento que no solo en el tema del duelo, sino todos tenemos dolor en nuestra vida. Sí. Y entonces me quedé pensando en, bueno, ese dolor que cualquiera pueda tener, cómo transformarlo en amor. Cómo hacer que ese dolor me lleve a comprometerme de una manera profunda por el bien y la felicidad de otros, pero también por mi propio bien y por mi propia felicidad. De verdad, muchísimas gracias. Eres un testimonio de lo que es amar, de lo que es vivir, de lo que es, yo creo que amar de una manera tan pura que hace que el simplemente saber que ellos están bien, hace que tú también quieras estar bien. Así es. Y sentirme plena, sabiendo que ellos están mirándome, que ellos están conmigo, en cualquier momento donde yo estoy, siento su presencia, y si no es así, yo sé que ellos van a estar conmigo, y saber que ellos quieren verme bien. Y si ellos están bien, pues yo también lo estoy. Bueno, muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. De verdad, esto ha sido un testimonio espectacular de lo que es llevar un duelo con amor. Que Dios les bendiga. Hasta luego.